Hola artistas, bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Hoy vamos a hacer un sketch muy sencillo. Es un sketch de esos que haríamos sobre el terreno, sobre la marcha, o si utilizamos como en este caso una imagen de referencia, pues utilizaremos la misma técnica. Se basa en captar la esencia de la imagen, el ambiente de la imagen, la composición y el encaje de la imagen, todo a partir de colores. No utilizaremos ningún lápiz ni trazaremos nada al principio. Lo haremos todo a base de manchas de color. Aquí no es tan importante el detalle, sino que lo importante es que la imagen sea reconocible a pesar de la sencillez que puede tener en cuanto a sus trazos, en cuanto a la precisión de la línea, porque en este caso no existe. O sea que vamos a trabajar con colores, primero manchas grandes de colores, lo haremos en varias fases, como ya os he contado alguna vez, dejaremos que se seque, aplicaremos la siguiente fase para intensificar colores, dejaremos secar y luego ya pequeños detalles con un pincel más pequeño. Es una manera rápida de trabajar y que os recomiendo mucho que la practiquéis porque esto os ayudará a coger soltura, no solo en cuanto a la composición, sino en cuanto al uso del color, las tonalidades, las luces, etc. En este caso veréis que es una imagen, os lo pongo aquí, una imagen de Manhattan con los míticos taxis amarillos y ya veréis como el sketch, sin ser una reproducción hiperrealista, sí que será reconocible la escena. O sea, cualquiera que no vea la imagen de referencia ni tenga delante el modelo, sabrá que se trata de una calle de Nueva York con sus míticos taxis, etc. Así que, sin enrollarme mucho más, empezamos. Bueno, pues este es el material que vamos a usar para hacer esta práctica, la práctica que os he comentado en la introducción. Como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo una lista con todo el material y la referencia de los materiales que hemos utilizado. Así que vamos a retirar las cosas y vamos a empezar. Bueno, como os he comentado en la introducción, en este caso trabajaríamos a la inversa. Empezaríamos trabajando las masas de color y luego a continuación iríamos detallando el dibujo a medida que vamos avanzando en él. O sea que primero trabajaríamos las masas de color. En este caso, como veis, abundan los amarillos de los taxis. Es una vista de Nueva York. Y los grises de la calle. Vale, pues aquí tendríamos primero un taxi aquí. Tendríamos otro más adelante aquí. Y aquí a la misma altura de este tendríamos otro. Vamos insinuando ya las formas de los coches. Y más adelante tendríamos otro. Ya empezaríamos a trabajar intensidades de color, en este caso. También tendríamos un taxi aquí, una mancha de amarillo. Y tendríamos también, en este caso, otro aquí. Y otro aquí en primer término, que lo oscureceríamos un poco más.
Y en este caso ahora pues lo que haríamos es trabajar un poco el gris. A ver, partiríamos de un azul. Pero vamos a limpiar bien el pincel. Quizás un poco más frío. Vale. Y entonces aquí también ya aprovecharíamos y empezaríamos ya. Incluso no me va a importar en este caso que se mezclen los colores. De momento estamos trabajando masas grandes de color. Ya veis que es un sketch de tipo rápido. De hecho veis que no he pegado la hoja al papel ni nada de eso. Solo podemos oscurecer más. Y ya empezaríamos a trabajar también el fondo de edificios. Vale, vamos a ir trabajando los edificios que vemos en segundo plano. ¿Vale? Y vamos trabajando ya los colores, intensificando ya sombras, lo que nos interesa, pero siempre con el pincel gordo. Estamos trabajando a nivel, digamos, de brochazo más gordo, ¿Vale? Y ahora lo que haríamos, por ejemplo, es dejar secar un momento y a continuación iremos ya detallando un poco la imagen un poco más. Bueno, antes de nada vamos a trabajar un poco, vamos a dar un poco de color al cielo. Siempre en la misma gama un poco. Vale, pues dejaríamos secar un rato y dentro de un momento seguimos.
Bueno, pues ya la tendríamos, habría secado, han pasado unos minutos, la hemos dejado secar, hay algunas zonas húmedas, pero bueno, ahora ya podemos empezar. Veis que los colores se han aclarado un poco, eso es normal, es lo que suele pasar en estos casos. Y ahora lo que haremos ya es empezar a dar ya colores más intensos, ya una siguiente capa para intensificar ya un poco más los colores, ¿no? En este caso, pues incluso podemos empezar ya a también oscurecer algunos edificios. Ahora llamaría con un pincel un poco más fino, bueno, para ir trabajando un poco más ya detalles de edificios, ya con colores quizás un poco más saturados. Vale, dejaríamos secar un poco más y seguiríamos con la siguiente capa.
Y ahora con un pincel más fino ya haríamos pequeños detalles y retoques ya pues un poco más de color, por ejemplo, ¿no? Bueno amigos, pues este sería el resultado final. Ya habéis visto que el proceso es sencillo. Se trata de aplicar color, encajar la imagen directamente con los pinceles, con las manchas de color, y a base de capas vamos detallando un poco la imagen. Pero lo que me interesa es que practiquéis y que tengáis en cuenta en este tipo de sketches es que os soltéis. Por eso os recomiendo mucho que hagáis este tipo de sketches, ya sea al aire libre o en vuestro estudio. Cogéis cualquier imagen de referencia y trabajáis a base de colores y encajáis la imagen con vuestros pinceles, y obligaros, por favor, a no usar el lápiz, ni el calibrado, ni una pluma. Intentar trabajar solo con colores, con manchas de color. Ya veréis, es muy divertido, es muy relajante. Al principio cuesta un poco, a mí de hecho me está costando bastante, porque como ya os he comentado muchas veces, yo también estoy aprendiendo en esto del arte, pero bueno, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Lo he aprendido de otros youtubers, por ejemplo os recomiendo mucho Liron Yakowski, os pondré el enlace a su canal aquí abajo en la descripción, y os invito a que lo conozcáis porque es un crack trabajando esta técnica y a mí me ha inspirado mucho también para hacer este vídeo. Bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartirlo, darle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.